Vamos a ver, vamos a introducirnos con 1 Corintios 6:19. Dice así el apóstol Pablo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto lo sabemos todos, ¿no? Este versículo lo conocemos prácticamente todos. Dice que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es casa del Espíritu Santo. Siempre, no sé si a todos les pasa, a mí me pasaba esto, cuando yo me imagino esta escena, siempre me imagino una iglesia gótica. Las iglesias góticas son estas como por ejemplo, ¿cuál es la iglesia gótica famosa? Notre Dame de París. Lo clásico de la iglesia gótica son estas muy altas, ¿no? Que digamos que entra con el cuerpo, la proporción del cuerpo, ¿no? El cuerpo es alargado así. Entonces siempre me imagino ese templo, me imaginaba ese templo. Pero claro, cuando Pablo escribe esto, faltaban todavía 13 siglos o 10 siglos para que vengan las iglesias góticas. Entonces, no eran por ahí los tiros de la comparación que Pablo hacía con mi cuerpo como un templo. Obviamente, él se estaba refiriendo al templo que ellos conocían, el templo de los judíos, ¿no? El templo de Salomón, por ejemplo. En ese tiempo ya había el nuevo templo, ya había sido destruido el de Salomón, lo habían vuelto a construir, y ese templo es el que Pablo tiene en mente cuando dice esta comparativa. Hay otro versículo también escrito por Pablo, 2 Corintios 5:1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, se está refiriendo a nuestro cuerpo, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora usa la palabra tabernáculo. Y ahí está clarito cuál es la idea que Pablo está teniendo al hacer la comparativa de el cuerpo como un templo. Se está refiriendo a ese templo. Para los que no saben, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios les ordena que hagan un tabernáculo. Un tabernáculo era como si fuese algo de Ikea, ¿no? Una tienda de armar y desarmar. Y ese tabernáculo era el lugar en el cual Dios iba a morar. Era un templete, digamos así. Era una tienda, unas lonas grandes, y dentro de eso había una tienda. Ese es el tabernáculo, que después se transforma en el templo. Salomón construye, edifica el templo. Ahora, Pablo habla de que mi cuerpo es un tabernáculo y que mi cuerpo es el templo. Entonces, es interesante meditar acerca de cómo era, porque curiosamente, o no curiosamente, el tabernáculo, siendo algo armable y desarmable, era igual que el templo. ¿En qué sentido? Estaba formado por tres partes: el tabernáculo y el templo. Estaban formados por tres partes. Primero se entraba a un lugar que era un patio grande. Eso se llamaba atrio. Ahí entraban todos. Al atrio entraba todo el pueblo. Entraban ahí donde hacían los sacrificios y todas esas cosas. Luego estaba en sí lo que era la tienda. En la tienda había un primer lugar que se llamaba el lugar santo. A ese lugar entraban los sacerdotes solamente. Los sacerdotes, ellos ahí atendían toda la labor sacerdotal que hacía en ese tiempo, todo lo que Dios les había mandado hacer, en ese lugar, el lugar santo.
Y después, más adentro, al fondo, había separado por una cortina otro lugar más específico todavía que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar en el que estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, que se llama, que todo es lo que Dios les dijo, construyan esto así. El arca era un arca que estaba en ese lugar y eso representaba la presencia de Dios. Dios estaba viviendo en el lugar santísimo. Ese es el templo. Entonces, un atrio en el que están todos, luego hay algo más interno, el lugar santo, y un tercer lugar, donde está Dios, lugar santísimo. ¿Vale? Ahora, vamos a pensar en el hombre, porque si dice, soy un templo del Espíritu Santo, Pablo tiene en mente alguna comparativa, ¿no? Casualmente, o no casualmente, el hombre está formado por tres partes. El cuerpo, el alma y el espíritu. Y es interesante porque podemos hacer una comparativa clara con el templo. Podemos decir, el cuerpo es lo que todos vemos, ¿no? Entonces lo podemos relacionar con el atrio, donde todos estaban. Yo pasaba por ahí, pasaba por la puerta y podía ver el atrio. Todos lo vemos al atrio, como el cuerpo. Esa es nuestra primera parte. Pero tenemos una parte interior, una parte dentro, y eso es el alma, ¿no? El alma donde hay diversas cosas dentro nuestro. Cada uno tiene un alma. Y tenemos una parte espiritual, que es aquella en la que mora Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, decimos recibir a Cristo, el que viene a morar en nosotros, por promesa de Jesús, es el Espíritu Santo, ¿no? Que está en ese lugar. En ese lugar, si está el Espíritu Santo, es un lugar santísimo. Esa es la comparativa que podemos hacer entre nosotros como cuerpo, como templo del Espíritu Santo. Tres partes muy diferenciadas en nosotros. El cuerpo no tiene nada que ver con el espíritu, no tiene nada que ver con el alma. Son totalmente diferentes. Están interactuando las tres partes, pero son tres cosas que se puede ver claramente la diferencia. Y resulta que, hablando del cuerpo, había ciertas discusiones en aquel tiempo en Corinto. Entonces Pablo, en el 1 Corintios capítulo 15 y verso 35, está explicando esto y dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Había una discusión acerca de la resurrección, ¿no? Que muchas veces, hace poco con los chicos hablábamos también de eso. ¿Cómo será el cuerpo? ¿Nos acordaremos de esto? ¿Será así? ¿Será así? Y siempre uno tiene sus disputas mentales, ¿no? Y ya en ese entonces ya pasaban esas dudas. Dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Y más adelante, mismo capítulo 15, del verso 45 al 49, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, cuando dice el postrer Adán se está refiriendo a Jesús, el postrer Adán, espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, Adán. El primer hombre es de la tierra, por lo tanto es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Uy, un poquito de lío, vamos a dejarlo claro. Está hablando del primer hombre. Ese es Adán, el primer hombre. Dice que ese hombre, por empezar, es un alma viviente. ¿Se acuerdan de Apocalipsis, de Génesis? Cuando crea el hombre, Dios dice que sopló en el hombre y entonces se transforma, tiene vida, se transforma en un alma viviente, como dice aquí. El primer hombre es alma viviente. Quiere decir que recibió vida. Alma viviente porque recibió vida. Ese es el primer hombre. Y el postrero, que es Jesús, dice aquí espíritu, no alma, dice espíritu vivificante, que da vida. Entonces el hombre recibe vida y Jesús da vida. Y dice, lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Entonces si está hablando de, cuando habla de luego, estamos hablando de tiempo, ¿no? Ahora, luego, antes es tiempo. Primero lo animal, luego lo espiritual. Entonces, cuando hay un tiempo, hay un recorrido, hay un proceso. Así como hablábamos del templo, que hay un recorrido, empiezo en el atrio, recorro al lugar santo, recorro al lugar santísimo, también en las personas existe ese recorrido. Dice, primero lo animal y después lo espiritual. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a poner la imagen del hombre. Pensemos en el templo, decimos atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces vamos a pensar en el hombre. Cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, y aquí habla de animal, podemos pensar de la siguiente forma. ¿Qué es un animal? ¿Tiene vida? Tiene vida. ¿Cómo se guían los animales? ¿Cómo viven los animales? Por instinto. Viven por instinto, ¿no? Entonces, tienen hambre, buscan comida. Por instinto se aparean para que siga la vida siga desarrollándose en más animales, ¿no? Ahora podemos pensar en un perro o lo que sea, cualquier animal. Tiene necesidades fisiológicas, ¿verdad? Tiene ganas de hacer pipí. Hace pipí. Hace pipí. O sea, cuando tratamos de domesticar un animal, que la gran pelea, que haga donde yo quiero, cuando yo quiero, ¿no? Esa es la pelea, porque el animal, por su naturaleza, por sus necesidades fisiológicas, cuando tiene necesidad, hace, y ya está, lo que sea. Hace poco escuchaba un primo de Lupe que tiene unas perras que las crían como si fuesen hijos, muy bien criados, pero aún así él decía, cuando salgo a la calle, son una perra grande, cuando salgo a la calle siempre tengo que ir con la correa porque nunca sabes cómo va a reaccionar. Suponte viene un niño y le chilla, por ejemplo, no sabes cómo va a reaccionar porque es un animal. Por más enseñado que está, sigue siendo un animal. Y aquí Pablo está hablando de nosotros. Y dice que vamos de lo animal. O sea que nosotros tenemos una primera parte animal. Actuar por instinto. Una meditación que va un poquito separada de esto, pero que es interesante.
cuando uno escucha me he separado o dejó a mi novia o lo que sea, es que se ha acabado el amor. Es una acción animal. ¿Por qué? Porque es que ya no siento lo mismo. Ya antes sentía algo que ahora ya no siento. Es una acción animal, tal cual. ¿Por qué lo digo esto? Por dar un ejemplo de que nos comportamos como animales, muchas veces. Entonces Pablo no estaba muy equivocado cuando escribía esto, estaba en lo cierto. Ahora, el hombre no se queda solamente en esa parte de la fisiología, menos mal, porque si no, yo ahora mismo me podría sentarme aquí a hacer caca. No quedaría muy bien, ¿no? Menos mal que no nos dejó Dios en esa situación. Tenemos otra cosa que se llama alma. El alma tiene emociones, el alma tiene voluntad y sobre todo el alma tiene intelecto. Somos intelectuales. Esa es la gran diferencia que tenemos con los animales. Si nosotros observamos la naturaleza, el animal se adapta. Si está, yo qué sé, un oso polar, tiene mucho pelito, está gordo por el pelito. ¿Por qué? Porque se ha adaptado al lugar en el que está. Hace mucho frío. Entonces, se ha adaptado. Y come peces. ¿Por qué? Porque está ahí con los peces. No come asado, come peces. Se adapta. El hombre, como tiene un intelecto, transforma el medio. Lo ha transformado. Antes había que ir al río a buscar agua, había que intentar desinfectarla o tomarla así y con las consecuencias que trae. Pero ahora abrimos un grifo en casa y tenemos agua, ¿no? Porque a alguien se le ha ocurrido que se podía traer el agua, llevarlo a una planta potabilizadora y de ahí distribuirlo en las casas. El hombre ha transformado el medio para adaptarlo a su necesidad y lo va transformando constantemente. Por eso es que la tecnología va haciendo cosas nuevas, porque el hombre va transformando según sus necesidades. Mientras que el espíritu, la persona espiritual, que es la llegada que dice Pablo aquí, del animal al espiritual, ese espiritual está por encima del medio, por encima del medio. Ayer, el viernes, hablábamos con los jóvenes aquí del versículo aquel de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos por encima del medio. No nos movemos según las circunstancias, no nos movemos según el medio, ni aún transformándolo, como cualquier hombre. Un ejemplo de eso sería el apóstol cuando está preso dentro de una celda totalmente húmeda, oscura, sin luz, sin nada, y está cantando alabanzas a Dios. ¿Eso cómo puede ser posible? El medio es deprimente, pero sin embargo él está por encima del medio, porque es espiritual. Entonces él está alabando a Dios. Entonces, está lo animal, el alma y después la parte espiritual. Cuando hablamos del animal, del paso del animal al alma, estábamos hablando del tema de sentimientos. El sentimiento podemos decir como que es el paso. ¿Por qué? Porque hay animales que tienen sentimientos. Nosotros los podemos ver. Cada vez alucinamos más viendo videitos de animales, ¿no?
Los perros que parece que entienden las cosas y se ven cosas muy, muy interesantes. Pero lo que no hay vuelta es el intelecto. Ese es el hombre. El que tiene intelecto es el hombre. Cuando decía antes de actitudes animales, claro, ahí nos separamos nosotros de la parte intelectual. Cuando decimos, esto lo aprendemos en la iglesia, en otro lado no lo aprendemos, cuando decimos del amor, por tomar el ejemplo, decimos, el amor es una decisión. Hay varios libros que llevan este título. El amor es una decisión. Claro, el sentimiento del amor, si es un sentimiento, es algo muy inestable. Sería totalmente inestable. Hoy siento, hoy estoy muy contento, entonces estoy súper enamorado de mi mujer. Pero hoy me ha ido mal en el trabajo, entonces cualquier cosa que ella hace me molesta y ya no te aguanto más, me voy. Si eso fuese así, si eso es válido, entonces Dios, que es amor, para nosotros no sería ninguna figura interesante, porque es totalmente inestable. Entonces, cuando dice Dios es amor, te está hablando de una decisión de amar. Y así es como deberíamos funcionar si fuésemos espirituales. Entonces, el intelecto es el que decide, ¿no? La voluntad, decíamos que es parte del intelecto, la voluntad. Cuando yo decido algo, estoy utilizando el intelecto. Cuando yo me guío por los sentimientos, estoy utilizando entonces la parte animal. El intelecto es lo que nos separa de ser animales. Entonces, hablamos de entender. Ese es el intelecto. Entender. En Romanos 12, no lo pondremos, no está. Romanos nos habla de entregar nuestros cuerpos, que es nuestro culto racional, dice el apóstol. Nuestro culto racional. Racional, la razón, el intelecto. Ese es el que va a adorar. Dicen, presentad vuestros cuerpos, que es un culto racional. No es, ay Señor, hoy siento adorar. Pero no, hoy no siento. Hoy no lo siento. Y eso de sentir es muy peligroso. Es muy peligroso. La Biblia dice que son engañosos. Los sentimientos son engañosos. Muchas veces queremos en la iglesia sentir. Ay, hoy lo he sentido mucho al Señor. No, hoy no lo he sentido. Sentir, no sé qué significa sentir al Señor. Es animal. Es animal. Se guiarme por lo que siento. Claro, esa reacción muchas veces nos hace incluso dejar iglesias. No, es que en esa iglesia no siento nada. Me voy allá donde siento no sé qué. Y muchas veces tratamos y queremos sentir. Sentir. Ay, que me palpite el corazón. Sí, podemos sentir. No está mal sentir. Pero no tiene que ser el sentimiento lo que nos guíe, porque eso es animal. Tiene que estar la razón también ahí. Y ahí es donde viene la cuestión de entender. Entender. Podemos decir, el cuerpo escucha, ¿no? El cuerpo escucha, la primera parte, escucha. Luego, claro, eso, por ejemplo, escuchar, no nos diferencia de los animales, ¿no? Yo le puedo predicar el evangelio a mi perro y me va a prestar atención.
el perro me va a estar mirando así. Sí, porque Jesús ha muerto por ti. Y como me está prestando atención, yo ya me empiezo a emocionar. Digo, se va a convertir. Va a aceptar a Cristo. Es que escucha. Claro, porque en eso no nos diferenciamos. No nos vamos a diferenciar del animal. Escuchamos, todos escuchamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que la persona entiende. ¿Se entiende? Ah, claro, ahora todo entiende porque si no van a ser animales. Ah, entendemos. Nosotros entendemos. Aquí, en la mente. Y luego, en el corazón. De la mente baja al corazón. Ahí aceptamos lo que estamos escuchando y estamos entendiendo. Lo entiendo en la mente, lo acepto en el corazón. Ahora, es interesante que eso todavía no nos ha hecho espirituales. Todavía no nos ha hecho espirituales. Mucha gente, yo conocí grandes teólogos, tremendos teólogos, ateos. ¿Qué tal? El hombre escucha, el hombre entiende, seguramente no llega a aceptarlo, no le baja el corazón, se queda ahí en la cabeza. Entonces, no es suficiente, no es suficiente. Muchas veces hacemos énfasis en esto, en que a veces venimos a la iglesia, escuchamos una predicación, nos encanta, sentimos mucho, pero el martes ya ni nos acordamos. ¿Por qué? Porque ha quedado en ese punto de nuestra alma, se ha quedado en el alma. Escuchó el mensaje, me ha hecho sentir que está medio animal y medio alma, lo he entendido, puramente alma, pero eso no me ha hecho espiritual. Falta un punto y que también se puede porque está en nuestro intelecto y que ya nos abre la puerta de la tercera parte, que es la voluntad. ¿La voluntad para qué? Para obedecer. Y ese es el punto que nos va a hacer espirituales. Obedecer. Eso es ser espiritual. Aquel que escucha, aquel que entiende, aquel que acepta y obedece. Ese es espiritual. A veces tenemos unas imágenes acerca de una persona espiritual, aquel que tiene un cierto aspecto físico, ¿no? Normalmente bien peinado, yo no sería espiritual seguro, normalmente bien peinado con gomina, bien cerradito aquí, una forma de vestir determinada, una forma de hablar determinada. Para nosotros los latinos sería hablar en Reina Valera. Vosotros estáis aquí, soy muy espiritual, ¿no? Vosotros estáis aquí reunidos, oh, por la misericordia de Dios, oh, espiritual. Nada de eso es espiritual. Nada de eso es espiritual. Puede tener reacciones espirituales así, ¿no? Yo no estoy diciendo que esa gente no lo sea, pero que eso no es lo que lo hace espiritual, eso es lo que quiero decir. Que no quede raro. Eso no los hace espirituales. Lo que hace espiritual a la persona es obedecer. Obedecer. Ese es el punto final que nos hace llegar a ese lugar santísimo. Ahí donde nos transformamos en ese, lo que dice Pablo, dice que llegamos de lo animal que salíamos, llegamos al ser espiritual. ¿Qué es el ser espiritual? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Ese es nuestro anhelo, o debería serlo, si queremos ser seres espirituales. Ese pasaje es el que nosotros tenemos que hacer día a día. Día a día
tenemos que hacer ese recorrido. Esa voluntad que Dios puso en nosotros, ejercerla para obedecer. Hay un versículo en Marcos 15:38. Dice, esto es cuando muere Jesús. ¿Recuerdan? En el momento en el cual Jesús muere, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Muchas veces pasa un poco inadvertido, que dice que hubo un terremoto en el momento que cuando Jesús va a morir, se hace todo oscuro, hay un terremoto, y el velo del templo se rasgó en dos. Ese velo del templo es esa cortina que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esto no lo he dicho antes. Al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. O sea, era un lugar muy privado. Y encima entraba con una cuerda porque no sabían si iba a salir vivo. Porque había que entrar en una pureza absoluta, porque era la presencia misma de Dios. Entonces entraba con la cuerda porque decían, si este no aparece, lo sacamos a tirones, porque no podían entrar a sacarlo. Entonces lo sacaban a tirones. Había una cortina, que claro, uno piensa en una cortina, piensa en la cortina del baño, ¿no? La que tenemos con los patitos, eso, que a veces nos estamos refregando el tobillo y nos tropezamos, ¡ah! Y se nos rompe la cortina. No, esta cortina era de múltiples capas de tela que según los entendidos dicen que puede haber tenido unos 15 centímetros de grueso. Eso era acústico total. Eso era la cortina esa, el velo que pone aquí. Y es interesante, el versículo dice que cuando Cristo muere, se rompe el velo, pero es que me gusta mucho la expresión, de arriba a abajo. ¿Por qué hacía falta decir esto? Porque el que decidió romper el velo estaba arriba. Sencillo, ¿no? El que desde arriba han hecho así, lo han roto. Porque Dios es el que ha roto ese velo para que nosotros pudiésemos entrar a ese lugar santísimo. La muerte de Cristo ha abierto esa posibilidad. ¿Por qué es esto interesante? Porque cuando yo hablo de que por la voluntad mía, muy mía de persona, por mi voluntad puedo obedecer, es porque esto ha pasado antes, porque no podíamos obedecer por nosotros mismos, sino que necesitábamos que Dios dé ese paso. Era imposible que lo consiguiésemos. ¿Se acuerdan cuando en Romanos Pablo dice, el mal que no quiero, eso hago. El bien que quiero hacer, no puedo hacerlo. Porque esa es la verdad del animal. Entonces, como estábamos fritos, no teníamos opción, era necesaria la muerte de Cristo para que se rompa ese velo y podamos entrar a la presencia de Dios. En Hebreos 10, versos 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Está clarito. Era necesaria la sangre de Cristo para que el velo se rompiese. Entonces, cuando yo digo, por mi voluntad puedo obedecer, es previo a esto. Previo a eso es esto, que Jesucristo ha muerto por mí y ha roto ese velo y me permite a mí tener la posibilidad de entrar. Ahora, el punto es este. Antes no podía entrar, punto. Pero ahora, como puedo hacerlo, ahí es donde viene la voluntad. Porque Dios no me obliga tampoco. Yo puedo seguir sin obedecerle. Entonces, si sigo sin obedecerle, ¿qué pasa? No llego a ser espiritual. Sencillo. Sencillo. Me quedo
en la segunda parte. Soy un alma que he entendido, pero le digo a Dios, sí, entiendo lo que me dices, pero yo voy a hacer la mía. Ese es el punto. La voluntad es la que determina que yo sea una persona espiritual. Alguien puede estar aquí y yo puedo decirle, ¿y por qué has venido? Y me diga, bueno, porque Dios dice que hay que congregarse. Y podemos decir, uy, qué flojo tu argumento para venir. Pero ¿qué dice la Biblia? Que hay que congregarse. Entonces, si esa persona viene porque Dios dice que hay que congregarse, ¿qué está haciendo? Obedeciendo. Entonces es una acción espiritual. Espiritual. ¿Por qué has venido? No, yo he venido para la gloria y honra del Señor, porque el Señor en su santidad, la concupiscencia y no sé cuánto. Lo que parece a la vista no es importante. Lo importante es el corazón. Si yo he hecho un acto voluntario de obedecer a Dios, ese es un acto espiritual. Y esto, yo estoy dando el ejemplo de venir a la iglesia, es una tontería. Pero en el día a día tenemos 30.000 decisiones que tomar en cuanto a ¿hago lo que Dios me dice o no? Todo el tiempo estamos decidiendo cosas y las podemos hacer en base a lo que Dios quiere o en base a lo que a mí me parece. Ahora, cuando nosotros empezamos a ejecutar la voluntad de hacer lo que Dios quiere, se transforma en hábito. Se transforma en hábito. ¿Sí? Yo he recibido a Cristo recién y entiendo que debo leer su palabra. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Entiendo que hay que leer su palabra. Entonces, vale, mañana a la mañana leeré la palabra. Leo un poquito. Pasado mañana, otra vez, leo otro poquito. Y así, después de 3 semanas, ya es un hábito. Entonces, esa costumbre espiritual que yo no tenía y que empecé a ejercerla porque obedecí lo que había entendido, se transforma en un hábito. Y así es como vamos caminando, hábito tras hábito espiritual, vamos caminando hacia esa persona espiritual. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, ser como Cristo, ser como Él. Muchas veces nos planteamos eso, es decir, claro, vemos cosas en la iglesia, somos muy evangélicos, esto me refiero a los evangélicos de año como yo, vemos muchas cosas que las entendemos como eso es lo espiritual, así funcionan las cosas, y son cosas equivocadas. Pero sin embargo, cuando vamos a la Biblia, vemos claramente lo que es ser espiritual. Dice en Juan 14, y vamos acabando ya, Juan 14, ¿lo tenés? Verso 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Vamos a casa. Vamos a casa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Seguimos, 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Promesa de Jesús, promesa de Dios. Si hemos creído en Él, el Espíritu está en nosotros. Dice, el mundo no le ve. ¿Por qué? Porque está en el lugar santísimo. En el lugar santísimo no se ve. El mundo solamente puede ver el atrio. No se ve ahí. Los que ven son aquellos que han entendido, que han aceptado y que han tenido la voluntad de obedecer. No se puede obedecer si no está el Espíritu Santo tocándote. Por eso, también pensando en el tema de cuando predicamos el Evangelio, no es una cuestión de convencimiento intelectual. Podemos convencer intelectualmente, pero si el Espíritu Santo no toca a esa persona, la persona no va a recibir a Cristo.
porque no puede obedecer si no es el Espíritu. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si me amas, haz mi voluntad. Decide voluntariamente hacer mi voluntad. Y el Espíritu morará en nosotros. Esta es la promesa que tenemos. ¿Queremos ser espirituales? Obedezcamos. No hay otra. Obedecer lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Bueno, encárgate de buscarlo cada día y vas a escuchar lo que Dios dice. Y sabrás qué es lo que hay que obedecer. Que el Señor les bendiga a todos.